Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 32. Conjunción de las segundas esferas. Nigiteye observó con ojos cansados mientras Shouta Aizawa salía a la luz, tan indiferente como insinuaba su archivo. La primera vez que lo había visto hacerlo, el miedo lo había congelado. No del tipo de peligro mortal, sino de la variedad instintiva de "oh, mierda" que todos los humanos sienten al menos una vez. Desde entonces, la reserva había usurpado su miedo. Como una película a doble velocidad, las escenas parpadeaban detrás de sus ojos casi más rápido de lo que podía procesar. En un abrir y cerrar de ojos, a Izuku le salió su brazo látigo negro, y en otro, colapsó, exhausto. Se dio cuenta de los eventos intermedios más por sentimiento que por lógica, pero después de 30 años de práctica, había aprendido a descifrar esas vagas sugerencias. Al otro lado del gran salón, la voz de Present Mid cobró vida. Es el profesor práctico de 1A, conocido por su eficiencia, profesionalismo e insomnio. Es el obstáculo final, es el alfa, es el omega, es el rey del underground, está listo para pelear. Shouta Aizawa no hizo alarde de sí mismo. Se capeó la atención de la multitud de la misma manera que lo hizo Izuku, ignorándolo. Sin embargo, a diferencia de Izuku, no había una sola voz en la multitud que valiera la pena escuchar. Para él, las únicas personas que importaban ya estaban en el ring. ¿Por qué insistes en la presentación, Isashi? Ya tienen mi nombre. Solo empieza a contar ya. Ah, y Midoriya, dijo, sus ojos oscilando de Present Mid a Izuku. Deberías renunciar ahora. Parte de ser un héroe es conocer tus límites, y yo digo que los has alcanzado. Nigiteye se estremeció cuando las palabras resonaron en su espalda. Había una segunda capa para ellos, como dos personas hablando a la vez, pero Nigiteye sabía que solo él podía escuchar al segundo hombre. Los recuerdos del futuro se amontonaban sobre el mundo como un feo filtro de cámara, falsificando la realidad lo suficiente como para resultar molesto. Sin embargo, a Nigiteye no le importaba mucho. La imagen volvió a aclararse al cerrar los ojos. Observó cómo Izuku se estremeció ante las palabras, pero encontró su equilibrio de todos modos. Se quedó allí por un momento, recomponiéndose, antes de dejar escapar un lento suspiro. Nigiteye no necesitó que Previsión le dijera qué hizo el chico a continuación. Para él, se había convertido en instinto. Durante los últimos 8 meses, había afilado One for All al filo de una navaja. La nueva técnica favorita de Izuku se reveló como una flor impía que florecía frente a los ojos de la multitud. Látigo negro creció de su protuberancia, entrenándose en un tronco robusto que Izuku usó como un guante sobrenatural. De su espalda salían extremidades parecidas a arañas que se retorcían con una sensibilidad que todavía no entendían. Eran más largos y salvajes que los látigos que constituían su miembro del vacío, pero él tenía eso cubierto. Luego, ensancharía sus fosas nasales y permitiría que cortina de humo fluyera. Él había torcido la peculiaridad una vez dedicada exclusivamente al camuflaje mucho más allá de su potencial básico. Ahora, lo usó para la ofensiva, la defensa y, aquí, el control de daños. El gas verde se deslizó por cada miembro independiente como una segunda piel, manteniéndolos firmes bajo la guía de Izuku. Con el refuerzo, Izuku puso fin a la peculiaridad salvaje. No fue una solución perfecta, pero hizo el trabajo. Nigiteye solo podía imaginar la gran sensación que Izuku procesó en este momento. Sensor de peligro nunca había sido una habilidad estática. Aunque Izuku generalmente mantenía la peculiaridad en baja potencia, en momentos como este, Nigiteye estaba seguro de que Sensor de peligro estaba haciendo su parte. En cualquier momento, Izuku podía sentir a su alrededor unos pocos pies, pero incluso Nigiteye no podía decir cuál era su límite superior ahora. Demonios, Nigiteye no se sorprendería si el niño se estremeciera si se pellizcara la pierna en este momento. Abrir un ojo lo confirmó. Látigo negro y cortina de humo se retorcieron a su alrededor como una puerta giratoria, actuando como un combo perfecto de escudo y lanza. Incluso ahora, no había terminado.
Si Nighteye cerraba los ojos de nuevo, podía ver la forma en que Izuku formaba 2 esferas de humo en cada mano, puliéndolas con un cuidado prístino. También podía ver la forma en que Eraserhead se quedó allí, silencioso y apático. Los labios de Nighteye se separaron justo cuando Midoriya habló, sus instintos sincronizaron las palabras como si fueran suyas. Empieza la cuenta regresiva, Present Mic. Ya te lo dije, estoy listo. ¿Estás seguro? Aizawa repitió, sin moverse ni un centímetro. Sí. Cuenta. 10. Nighteye pudo empatizar con Present Mic cuando comenzó el conteo, hosco y silencioso. 10. Sin embargo, Aizawa no se dobló tan fácilmente. Era una de las muchas razones por las que Nighteye respetaba al hombre, y le temía, en este momento. Creo que cometiste un error aquí, chico. Lo mejor para ti es cancelar esto ahora, antes de que se ponga feo. Casi deseaba que pudieran hacerlo, pensó Nighteye. 9. Es como dijo Setsuna. No debería subestimarnos, señor. Habría estado bien con cualquier otra persona, pensó Nighteye. Literalmente, cualquier otro miembro del personal podría haber entrado al ring y Izuku habría salido victorioso. El chico, a pesar de sus deficiencias, sus reflejos eran eléctricos. Sus estrategias eran sólidas. Su técnica era inaudita para su edad, y Nighteye hizo una garantía personal de ello. Había perforado a Izuku sin piedad, y lo había tomado como una planta bajo el sol de verano. Luchó por imaginarse a muchos maestros, dejando el ring en algo que no fuera una camilla. Midnight habría caído en cortina de humo. Powerloader con látigo negro. Demonios, Snipe habría luchado contra Sensor de peligro. Solo Black King o 13 tenían una oportunidad, y ya habían perdido. No es por desacreditar a Setsuna, pero Nighteye estaba seguro de que Izuku podría haber hecho lo mismo. ¿Por qué? ¿Fue su culpa? ¿Qué podría haber hecho? Diablos, ¿qué podría haber hecho alguien? ¿Quién había sancionado a Shouta Fukimaizawa en un escaparate de peculiaridades glorificado? Demonios, Izuku ni siquiera habría tenido que ganar para entrar. Todo el examen requerido era una buena actuación, no una victoria decisiva. 13 podría haber devorado toda cortina de humo, y aún obtendría un pase por su versatilidad con látigo negro. Black King podría haber capturado a látigo negro, e Izuku se las habría arreglado con los reflejos de sensor de peligro. Pero con Aizawa, todo eso se fue por la ventana. Nighteye no podía envolver su cerebro alrededor de eso. ¿Por qué? 3. Al otro lado de la arena, Eraserhead deslizó sus gafas doradas sobre su cabeza, sus ojos rojos brillando a través de los huecos. Recibes una última advertencia, Midoriya. Suelta tu control sobre tu peculiaridad. Pierde. Izuku, fiel a su determinación, no respondió. Solo se deslizó más profundamente en su postura, su enfoque afilado como el filo de un cuchillo. 2. Nighteye recordó ese último segundo, ese último momento en el que pudo haber dicho algo. Por un momento, se preguntó por qué no se lo dijo al chico. No habría sido difícil explicar la función de borrado. Se preguntó por qué permitió que Izuku entrara en la pelea a ciegas y se culpó a sí mismo. Negó con la cabeza, poniéndose de pie en el mismo momento. No hubiera importado si Izuku hubiera sabido sobre el borrado de Aizawa o no. El destino era definitivo. Una vez que lo previó, quedó grabado en piedra. Solo un hombre había hecho añicos su destino, y estaba muerto por ello. Izuku fue un gran estudiante. Un excelente luchador, un estratega brillante, y algún día sería un gran noveno. En cualquier otra línea de tiempo, Izuku habría tomado a 1Z por asalto. Pero el destino había tomado la decisión de romperlo, y no quedaba nada por hacer más que recoger los pedazos. Cerrando los ojos por última vez, permitió que el carrete del futuro de Izuku se reprodujera por última vez. En este punto, se trataba menos de descifrar lo que sucede y más de estabilizarlo para lo que estaba por venir. Fue una pelea gloriosa, por lo que fue. Sin el uso de One for All, Izuku tenía que hacer las cosas a la antigua. Se sacudía, zigzagueaba y ponía todo en danza para alejarse de los ataques de Eraserhead, y por un tiempo, lo haría. Habría una resistencia innegable en defensa de Izuku, pero al final no importaría. Aizawa dejaría el ring tan intacto y frío como había entrado.
Echó una última mirada al ring, y luego a la entrada del maestro detrás de él. La pregunta seguía en pie: ¿quién sancionó esto? Porque, para Nighteye, parecía 1. Como si alguien hubiera querido que perdiera. Por un breve segundo, Izuku se preguntó si así se sentiría todo el peso de One for All. Como ser jalado en todas direcciones, como ser destruido y rehecho cada segundo. Como estar rebosante de un poder incierto, como si pudiera arrugar el acero con una mirada. No era puro poder lo que lo alimentaba. Nada de la fuerza hercúlea de All Might bendijo su cuerpo, nada de su fuerza inquebrantable corrió por sus venas. Sin embargo, lo sintió. Estaba allí, en su cuerpo, llenando cada centímetro de él, pero tampoco lo estaba. Casi podía verlo, pero no lo reconoció, como un espejo de un solo lado. En cambio, este salvajismo que hacía que sus pies fueran ligeros y que el corazón le latiera con fuerza era otra cosa. Euforía. Podía contar la cantidad de veces que había soltado su mano, e incluso entonces no necesitaría todos los dedos. Cayó en la cuenta, mirando fijamente la mirada de Aizawa, que esto era todo para lo que había entrenado. 8 meses de infierno superpuestos a años y años de condicionamiento peculiar. No había nada que pudiera hacer con la sonrisa que brotó de sus labios. Esto fue alegría. Innumerables noches lo tuvieron despierto, rogando y deseando un poder, una peculiaridad, algo especial en él que pudiera usar para traer luz al mundo. Y, ahora lo hizo. Tuvo un alto precio, pero lo pagó, y con él, la alfombra roja de su futuro se desplegó bajo sus pies. Su miembro del vacío colgaba de su hombro como una vez lo hizo su brazo original, dócil y obediente. La delicadeza de cortina de humo había domesticado las extremidades más salvajes del látigo negro. Sensor de peligro tarareó una melodía pacífica en sus oídos. Flotar, su premio siempre escurridizo, colgaba a la vuelta de la esquina. Podía sentirlo. One for All era un autómata incompleto, pero Izuku había tomado lo que funcionaba y lo había pulido hasta convertirlo en una máquina bien engrasada. El único problema, el misterio de la peculiaridad de Eraserhead, se quedó en el camino. Izuku se consoló con su peculiaridad, con su entrenamiento. En el mundo real, rara vez conocería la peculiaridad de un villano antes de enfrentarse a él. Este fue solo otro ejercicio. Tomó un respiro real, no para reforzar la fuerza de cortina de humo, sino para refrescarse con oxígeno puro. Su imaginación se volvió loca con el aire, llevándolo a lugares más extraños que el Coliseo. En un abrir y cerrar de ojos, estaba en la arena, y un segundo lo puso en un salón de clases. Setsuna se sentó a un lado, Shoto al otro. Eran los mejores de su clase, los 3 grandes de los de primer año. En su uniforme de OA había una insignia. 1Z. En otra, estaba en la calle, matones, gánsteres y villanos acurrucados bajo su bota. El sol brillaba sin una nube en el cielo, y no había un ceño fruncido a la vista. Parpadeó de nuevo, y estaba de vuelta en la arena. 1. Sin perder un momento, Izuku arrojó su miembro del vacío hacia atrás y permitió que el orbe anidado en su palma explotara. La fuerza explosiva lo impulsó hacia Eraserhead cuando sus látigos negros sueltos se engancharon al suelo y las paredes del Coliseo. Juntos, tiraron mientras cortina de humo empujaba, lanzándolo a Eraserhead en un abrir y cerrar de ojos. Lo terminaría de un solo golpe, uno lo suficientemente grande como para noquear al proero, pero no para matarlo. Por una fracción de segundo, el mundo era hermoso. Los colores rasgaron sus periféricos como manchas de pintura, las formas de la arena se deformaron mientras rasgaba el aire como una bala. Látigo Negro se enderezó en el último instante, ralentizándolo para que no hiciera un agujero en el proero. Izuku aterrizó agachado en la cintura del hombre, habiendo atravesado su guardia antes de que el hombre pudiera siquiera bloquear. A centímetros de distancia, podía sentir el calor del hombre. Eraserhead olía excrementos de gato y sudor. El tiempo pasó como un barro cuando Izuku echó hacia atrás su miembro del vacío para el uppercut del siglo. Todo fue instantáneo y, sin embargo, para Izuku hubo una fracción de instante en la que pudo haber contado todos los pelos de la barbilla del hombre, uno por uno. ¿Cuál era su poder? Tendría que volver a ver a este hombre después de esto. ¿Por qué no tomó ninguna iniciativa? 1 millón de preguntas como estas pasaron por su mente, pero las hizo a un lado.
Todo lo que importaba era su habilidad, la torsión de su cuerpo, la rotación de sus caderas, la fuerza de sus rodillas. Todo lo que importaba era el éxito. Levantándose de su postura baja, Izuku levantó su puño vacío con la fuerza de todo su cuerpo, cada onza de fuerza dedicada a noquear a este hombre. Cada músculo ardía, cada engranaje giraba, cada parte de él trabajaba en conjunto para lanzar un puño a través del cráneo del hombre. Sin embargo, cuando estuvo en su máxima altura, su miembro del vacío se extendió tanto como pudo, no había nada. Sin reverberación a través de su puño vacío, sin retroceso, sin contragolpe peculiar. Izuku parpadeó cuando el látigo negro se marchitó, los látigos se secaron y se convirtieron en cenizas vírgenes a su alrededor. Le dolía la cabeza. Todo el zumbido, toda la vida, la alegría y la estática de sensor de peligro se silenciaron cuando el sutil calor de cortina de humo se enfrió. La fortificación de sus huesos se licuó, la seguridad pasiva que proporcionaba One for All quedó inactiva e insensible. En pánico, incluso se acercó a los vestigios. Banjo, Nana, cualquiera que quisiera escuchar, pero solo recibió silencio de radio en respuesta. Izuku Midoriya. Edad 15. Sin registro de peculiaridad. Título de peculiaridad temporal. Quimera. Puede producir tentáculos en forma de látigo, camuflaje gaseoso y se sospecha que tiene un sexto sentido para el conflicto entrante. Amputado desde 5 años. Aizawa susurró, mirando a Izuku con grandes ojos rojos brillantes. Cualquier humedad en la boca de Izuku se evaporó, su lengua se secó. Miró entre los ojos candentes de Aizawa y su propio nudo fruncido. La rótula de Aizawa se disparó hacia el estómago de Izuku, estrellándolo contra su espalda. El impacto lo dejó sin aliento, los nudillos de Eraserhead se amortiguaron contra su hígado. Luchó por recuperarlo cuando el hombre mayor pasó por encima de él, su cabello ondeando como fuego sobre su cabeza. Izuku se arañó el pecho cuando, finalmente, tragó una bocanada de aire pálido. No tienes ni idea de en lo que te estás metiendo. Renuncia ahora y sálvanos a ambos de tu pérdida. Izuku solo podía mirar, su mente se estaba quedando atrás de la realidad. Deseó que su miembro del vacío se formara, pero no sucedió nada. Ningún látigo respondió a sus órdenes, nada le advirtió del peligro que se avecinaba, ningún humo lo protegió de la mirada de este demonio. Se le ocurrió que era la línea de visión del hombre lo que borraba su peculiaridad, pero le brindaba menos consuelo que miedo. Luchando por ponerse de pie, se deslizó en una vieja postura, una incómoda, algo que no había usado en toda su vida. El ancho entre sus pies se ensanchó mientras bajaba, su antebrazo derecho extendido frente a él horizontalmente. No era un estilo muy efectivo, pero era el mejor con el que podía trabajar mientras le faltaba un brazo. Izuku tragó otra bocanada de aire, estabilizándose. Pensó en todo lo que sabía sobre peculiaridades, especialmente sobre supresores, y no tardó mucho en encontrar la respuesta. La visión del hombre emitió una onda que suprimió las células peculiares en su sangre, forzando su peculiaridad a la inactividad. Su poder era increíble, pero probablemente solo se extendía a los emisores. Eso le dio una pista sobre su línea de vida, su condición de victoria. Puede que no haya sido capaz de derribar al hombre, pero sabía qué hacer ahora. Todo lo que tenía que hacer era hacer que el hombre parpadeara. Deja de menospreciarme. Te mostraré lo que puedo hacer. Se sentía extraño, corriendo hacia el héroe sin sus poderes. Como correr a través de una multitud con su traje de cumpleaños, pero era su desafío y lo enfrentaría. No se permitiría perder ante una habilidad de truco. Hizo el primer movimiento, sin esperar la réplica de Eraserhead. Mantuvo su brazo cerca mientras enviaba una ráfaga de patadas hacia el hombre, con cuidado de no extenderse demasiado. Sin embargo, el arco de su pie solo atrapó aire cuando el hombre esquivó, zigzagueó y se agachó debajo de todo lo que tenía. Frustrado, giró, retrocediendo hasta convertirse en un talón de mariposa giratorio dirigido a la mandíbula del hombre. Sin embargo, en lugar de desalojar la mandíbula del hombre de su cara, Eraserhead congeló su tobillo con un agarre de hierro. Un barrido de pierna le hizo perder el equilibrio debajo de él, su caída empeoró al aterrizar sobre sus costillas izquierdas. Eraserhead no hizo ningún movimiento para avanzar en su ataque, solo miró mientras Izuku luchaba por ponerse de pie. «Ríndete».
Si ni siquiera puedes pelear conmigo, nunca lo lograrías en 1Z. Te matarían tan pronto como te pusieras en línea con ellos. Sin tu peculiaridad, eres un saco de boxeo mediocre. ¿Mediocre?, preguntó Izuku, de nuevo en pie. Un examen rápido de su cuerpo no lo dejó sintiéndose mejor. Ya se le estaba formando un moretón en el tobillo, y podría haberse sobrecargado los isquiotibiales. Por supuesto. Cualquiera que no pueda actuar no puede ser admitido en el equipo. Solo serías una carga en el campo. Izuku frunció el ceño hacia él, su cerebro no se dio cuenta. Sin embargo, antes de que tuviera la oportunidad de cuestionar su significado, Eraserhead entró en acción, lanzando una andanada de ataques en su dirección. Apenas tuvo tiempo de registrar el ataque, y mucho menos de esquivarlo. Aún así, logró evadir el primer golpe por un pelo, aunque el siguiente lo rozó debido a su exceso de evasión. Fue un aluvión, uno increíble, algo que apenas podía imaginarse viniendo de un hombre mortal. Los talones cortaron el aire, los jabs perforaron el espacio muerto entre ellos y los codos lo atacaron con más fuerza de la que debería haber sido posible. El primer ataque que rompió su guardia con toda su fuerza fue un golpe con la palma de la mano en la costilla inferior izquierda, y lo envió deslizándose hacia atrás. Por instinto, se tomó un tiempo para recuperarse después del golpe. Después de todo, sensor de peligro no le advirtió, pero el golpe lo había confundido y olvidó que la peculiaridad no estaba. Un codazo golpeó su mandíbula, una palma de lanza golpeó su hombro, una rodilla crujió contra su fémur y los nudillos se hundieron en su estómago. Lo que salió de su boca fue una combinación profana de grito y vómito seco. Puede que tengas lo que se necesita para ser un futuro héroe, pero te estás excediendo si crees que Ua te dejará entrar a 1Z. Uno de sus ojos se cerró por la hinchazón cuando su rodilla maltratada cedió, obligándolo a arrodillarse. Había un toque de hierro en su lengua, y sus oídos se sentían como si estuvieran a 30 metros bajo el agua. Con un ojo entreabierto, miró al hombre que le había hecho esto. Con su cabello negro como el fuego y sus hirvientes ojos rojos, se parecía menos a un héroe y más a un villano. ¿Cómo? ¿Por qué? Nadie más recibió este tratamiento. Me estás señalando solo porque, tu brazo, es un factor importante, pero no el clavo en tu ataúd. Izuku no podía entender por qué era tan difícil levantarse. Su pierna nunca había estado tan pesada en el pasado. Torpemente, presionó su mano entumecida contra su rodilla y tiró con todas sus fuerzas, apenas logrando ponerse de pie. Se apoyó en su pierna buena, mientras miraba a Eraserhead una vez más, confundido más allá de lo creíble. Entonces no hay una maldita razón para detenerme. Si no es mi brazo, entonces soy tan bueno como cualquiera de los otros. Sin embargo, se desempeñaron bien contra sus oponentes. La diferencia lógica. No actuarían bien contra ti. Tu poder es simplemente injusto. Me he ganado mi lugar en tu clase, ahora déjame probarlo. Hizo ademán de golpear al hombre, pero aprovechando el estremecimiento de Eraserhead, invirtió su movimiento y pateó la tierra suelta del suelo, enviándola directamente a la cara del hombre. E inmediatamente, el calor de One for All lo inundó y se deleitó en él. En un suspiro, cortina de humo cubrió su forma, bloqueando la línea de visión de Eraserhead antes de permitir que el látigo negro irrumpiera y ordenara que atrapara al hombre. Sin tiempo para cubrirlo con cortina de humo, solo podía esperar lo mejor, pero, de repente, látigo negro tiró de Izuku y lo liberó de su capullo de humo como un bebé del útero de su madre. Lo que sea que estaba sucediendo fuera de su nube, sus látigos estaban siendo tirados, y él junto con ellos. Arañó el suelo, desesperado por permanecer fuera de la línea de visión de Eraserhead, pero su agarre singular no tenía la fuerza. Tuvo un breve segundo para ver qué sucedió. Látigo negro se amontonó y se mantuvo sujeto por la cinta de captura de Eraserhead, antes de que su contacto visual con el héroe se renovara y todo se desmoronara. La oleada de energía que había reavivado su confianza se derrumbó, dejando un doloroso vacío de decepción. Gracias por la oportunidad de parpadear, dijo, haciendo una pausa mientras su cabello flotaba hacia arriba de sus hombros una vez más. Eres verde, Izuku Midoriya, si crees que puedes entrar en el campo tal como eres. Pero como tienes potencial, dispararé directamente. Eres un buen descubrimiento. Buena peculiaridad.
Gran eficiencia. En teoría, eres el estudiante de primer año perfecto, excepto por el brazo. Pero Wano puede enviar a un amputado al campo sin ningún tipo de entrenamiento, incluso si tu peculiaridad es una noticia seria. El peso del momento le aplastó las costillas, sujetándolo con un estrangulamiento, pero no podía quedarse así. Ahora no. No mientras todos los ojos estuvieran puestos en él. ¿Sigues diciendo eso?, gruñó, luchando por ponerse de pie. Eso de ir al campo. Para eso estoy aquí, ¿no? Entrenando para el campo, por delante de la curva normal. ¿Por qué sigues diciendo que no puedo manejarlo? Eraserhead no parpadeó, no podía, sin liberar el poder de Izuku, pero pareció tambalearse. Sus labios se fruncieron mientras movía el talón en la tierra. ¿Estás seguro de que estás en el lugar correcto? Me cuesta creer que te registraste en 1Z sin saber lo que implica. ¿Qué? Implica que el héroe solo podía mirar, con la boca abierta, mientras la confusión de Izuku se registraba como genuina en su mente. Su boca se abrió y cerró como un pez, el primer ejemplo real de una expresión que Izuku había visto en su rostro. ¿Tú no lo sabes? 1Z no es solo una clase avanzada. Será un equipo, formado por los mejores de Japón, destinado a salir a la calle y trabajar. Los únicos estudiantes considerados lo suficientemente hábiles para aprobar una licencia profesional. Puede participar el examen de 2 profesionales, y dentro de 2 meses, cuando llegue el próximo examen de licencia provisional, participará todo 1Z. El hecho de que esté aquí significa que un profesional ya lo ha nominado, y ahora necesita una segunda nominación. Y lo siento, Midoriya, pero no me sacarás nada en tu estado. Las palabras cayeron en sus oídos como un gong, resonando directamente a través de su alma. 1Z era un programa excelente en el campo. ¿Cómo no sabía de esto? Había leído la invitación de Miteye 1.000.000 de veces, y ni una sola vez dijo nada acerca de que la clase estaba en camino de obtener las primeras licencias. Parecía una violación total de su confianza, pero no podía imaginar rechazar la clase después de ganársela. Era como una trampa. Entrenas demasiado como un loco para entrar en la clase exclusiva, pero cuando realmente la ganas, te das cuenta de que toda la preparación fue solo lo mínimo para funcionar. El calor enrojeció a través de sus mejillas al darse cuenta de que había pasado tanto tiempo entrenando para algo que ni siquiera entendía. Sin embargo, al mismo tiempo, había entrenado. Puede que no haya sido por lo correcto, pero su competencia aún era alta. Luchar contra profesionales era como la prueba definitiva, y él era uno de los muy pocos que podrían haber logrado tener éxito. Pero Eraserhead no era exactamente un héroe profesional, ¿verdad? En este lugar, en este escenario, era un rompealmas, una herramienta inigualable para destruir a quien el director eligiera. Cualquier partido terminaría en un fracaso, ya que ningún emisor podría mostrar las habilidades de su peculiaridad contra él. Ese pensamiento detuvo todos los demás en su mente, las piezas abstractas del examen encajaron como una llave y una cerradura. No eres tú quien me está fallando, ¿verdad? Lo que Eraserhead le dio en respuesta no fue una sonrisa triste. Fue una cosa incómoda, el tirón en sus labios hacia arriba, pero no había alegría ni tristeza. Solo reconocimiento. Es como dije. Wano puede enviarte al campo sin más inspección. La única manera de que pases esta prueba es si no estoy lo suficientemente despierto como para decir que no. Y dudo que puedas lograr eso con tu condicionamiento. Duele. Había un dolor agudo en su pecho donde las dagas de la verdad lo habían perforado, dejándolo desangrado. Sí, ibas a reprobarme a pesar de todo. ¿Cuál era el punto de permitirme hacer la prueba en primer lugar? Para medirte, por supuesto. Y tengo que decir, Midoriya, que te has quedado corto. Si te hubieras centrado más en tu cuerpo y menos en tu peculiaridad, esta conversación podría no haber ocurrido. Siempre había una oportunidad. Podrías haberme vencido y haber tomado tu lugar en la clase, pero aún no estás allí. Eres un buen luchador, pero no puedes conformarte con simplemente bien cuando ya estás en tal ventaja natural. Usted de todas las personas no puede conformarse con menos. No en el mundo real, no hacia donde se dirige 1Z.
Su forma es descuidada, sus ataques son decepcionantes, y lo peor de todo, enmascara esto con la sobreutilización de su peculiaridad. Ahora, dijo Eraserhead, deteniéndose para señalar la salida. Puedes ir. Toma el examen estándar. Si realmente mereces el lugar que crees, entonces demuéstralo en el festival deportivo. Izuku siguió la dirección del dedo, girando ligeramente hacia la entrada de estudiantes del anillo. Los latidos del corazón saltaron a su garganta, sus oídos se esforzaron bajo el latido de la sangre en su cabeza. Por un momento, lo consideró. En este punto, quedarse tenía poco propósito. Eraserhead había dejado en claro que algo malo ya estaba en marcha, y que sus posibilidades residían únicamente en la derrota total del hombre, algo que Izuku luchó por imaginar incluso después de ver su habilidad. Le ahorraría mucho dolor y cortaría de raíz la inmensa vergüenza que había desarrollado. Ya, el peso del fracaso inminente colgaba de él, su rodilla temblaba bajo el esfuerzo extra. Sin embargo, cuando su mirada pasó del dedo de Eraserhead a la salida, captó algo, o mejor dicho, alguien. Alguien. Setsuna estaba inclinada sobre la barandilla, agitando un puño y vitoreando algo que los oídos entumecidos de Izuku no pudieron captar. Detrás de su hombro derecho estaba Miteye, y su estoicismo contrastaba con la pasión de Setsuna. Pero incluso a través de su exterior de piedra, había una calidez y una culpa que infundieron a Izuku con una energía recién descubierta. Se le ocurrió, no por primera vez, que los amaba mucho a ambos y que no quería decepcionarlos. Cuando se volvió hacia Eraserhead, su puño estaba levantado. Tal vez tengas razón. Tal vez dependo demasiado de mi peculiaridad. Tal vez mi forma es mala y no soy el más fuerte. Tal vez todo sea verdad. Pero no trabajé duro durante 8 meses para nada. No he escuchado una campana, y mientras esté de pie, todavía hay una posibilidad. Bien. Eraserhead respondió, levantando su propio puño mientras se deslizaba en una postura. Déjame mostrarte cuánto te queda por recorrer. Lo que vino después fue un borrón. El dolor en su pierna se desvaneció. La hinchazón en su ojo dejó de molestarlo. La debilidad de sus miembros desapareció. Se encontró con Eraserhead en el medio cuando chocaron, y de ahí surgió una locura que no podía describir. Pelear con Eraserhead era como pelear con Mirio, pero Izuku estaba bajo el agua. Cada movimiento que hizo se sintió lento en comparación, sin embargo, de alguna manera logró evadir lo peor por sí mismo. Esquivó los golpes, se alejó de las patadas bajas, esquivó los codos y en todo momento se mantuvo cauteloso con la cinta de captura del hombre. Los ataques aún se deslizaban a través de su guardia, pero venían calculados. Los golpes que sacrificó llegaron al precio de los propios intentos de Izuku, cada uno rozando el cuerpo de Eraserhead, pero nunca golpeando del todo. Aún así, obligaron al hombre a alejarse, y eso dejó a Izuku por otro momento para respirar. Todo su poder analítico se dedicó a leer los movimientos del hombre, e incluso entonces luchó. A pesar de su apariencia larguirucha y andrajosa, Eraserhead estaba desgarrado. La ropa holgada de manga larga escondía un físico increíble, algo que no desperdició. Tus pies están demasiado separados. Tu guardia está demasiado cerca del hombro. Podrías haberme pateado el muslo allí. Un codazo se habría deslizado a través de mi guardia. Tu paso atrás fue demasiado grande. Nada de lo que hizo Izuku pasó desapercibido para el maestro luchador, pero lo que podría haber sido mordaz para una persona era solo una motivación para ser mejor para él. Comenzó a eliminar los movimientos incómodos mientras continuaba el intercambio. Mientras que una de sus patadas caería demasiado hacia adelante, haría un esfuerzo para retroceder en la segunda. Cuando su peso se balanceaba demasiado hacia atrás, corrigía su postura lo suficiente para mantener el peso cómodo. En un momento, cuando su talón raspó el dobladillo de la camisa del hombre, hizo un esfuerzo por inclinarse más en sus ataques. No se pudo evitar. En el transcurso de su lucha, no había nada que Izuku pudiera hacer sobre el daño acumulado. Incluso cuando los golpes corporales de Eraserhead caían en los cepillos corporales, cada contacto seguía doliendo. Si bien la guardia derecha de Izuku permaneció casi intacta durante toda la pelea, el daño ocurrido en su lado izquierdo lo compensó. Dejó de poder patear con la pierna izquierda, por miedo a que se incendiaran los oblicuos magullados.
El contraataque se volvió difícil con el puño, ya que lo necesitaba para garantizar su bloqueo. Por fin, no podía retrasar más lo inevitable. Accidentalmente le dio a Eraserhead demasiado espacio para el pie trasero del hombre y, en consecuencia, lo encontró plantado sobre su esternón con toda su fuerza, al estilo espartano. Mírame. Esto es a lo que tienes que aspirar si quieres ser un héroe, Midoriya. Al diablo con los poderes, esto es lo que importa al final. Tú de todas las personas no puedes conformarte con la mediocridad. La patada lo lanzó hacia atrás con el talón sobre la cabeza, e Izuku apenas tuvo los medios para aterrizar en cuclillas. Izuku rasgó el aire de por vida, la patada le había quitado el oxígeno. Solo podía ver cómo Eraserhead pateaba el suelo y corría, sus ardientes ojos rojos clavados en los suyos. El tiempo pareció ralentizarse cuando Eraserhead se lanzó al aire, con la rodilla levantada hasta el pecho y se elevó directamente hacia el cráneo de Izuku. Por un breve segundo, trató de comunicarse con One for All. Rogó, suplicó y forzó todo el peso de su fuerza de voluntad en su peculiaridad, pero no resultó nada. Mientras el hombre pudiera verlo, nunca lo haría. Izuku era un ciervo a la luz de los faros. El peatón sorprendido se congeló ante un tren bala que se dirigía hacia ellos. Se sentía como lo que era, en este momento. Solo un chico en un brazo con algo demasiado valioso para desperdiciarlo. El pensamiento cruzó por su mente. Era esto. Debería simplemente acostarse y tomar el camino más fácil. Él siquiera tuvo una opción. No, decidió, sus 5 dedos se cerraron en un puño. No tuvo elección. Y por eso no podía desperdiciar el momento. Nunca más podría perder un momento, si este era su fin. Lo que lo guió no fue sensor de peligro. No era un portador. No era la voz de Nicteye o Gran Torino, o Endeavor su propia maldita conciencia. Su siguiente movimiento vino de algún lugar profundo, algún lugar que no le gustaba visitar. En algún lugar que no se había permitido a sí mismo, en algún lugar en el que no podría haberlo hecho, y en algún lugar en el que no podría volver a hacerlo. Izuku se inclinó hacia la patada, permitiendo que el pie del hombre pasara por su cabeza por un pelo. Ya estaba en una posición familiar. En lo profundo de la guardia del hombre, el olor pútrido de los gatos y el sudor llenando su nariz. Podía ver la forma en que los ojos de Eraserhead se agrandaron, sus labios se abrieron con sorpresa cuando la punta de su bota golpeó su oreja antes de rozarla, dejándolo vulnerable. Podía ver todo el hombre, frío, férreo, calculador, pero noble, y la forma en que una sonrisa salvaje atravesaba su rostro como un trueno. Podía ver todo mientras apretaba sus nalgas con toda la fuerza de su cuerpo, y podía ver todo cuando lanzaba su puño con toda la fuerza de su corazón. El gancho golpeó la barbilla de Eraserhead, su impulso se invirtió por completo cuando sus hombros se estrellaron contra el suelo, rebotando hasta detenerse a varios metros de distancia. Aplastar. Un momento después, Izuku también estaba de espaldas, exhausto y listo. Había tomado lo último de su fuerza, pero se las había arreglado para golpear el as de Wa en su trasero. Tenía curiosidad por lo que pensaba la multitud. Había perdido la capacidad de escucharlos hacía mucho tiempo, pero se imaginaba que eran bastante ruidosos. La oscuridad se deslizó sobre sus periféricos mientras se preguntaba, aunque sea por un momento, si Eraserhead se quedaría abajo. La esperanza era una pequeña brasa, pero sería lo suficientemente cálida como para mantenerlo consciente durante unos momentos más, así que la abrazó. Pasó un segundo, y luego otro, y luego un tercero, y no pasó nada. ¿Podría intentar levantarse? ¿Importaría? Si se pusiera de pie ahora, ellos. Una mano se posó en su hombro, e Izuku supo que era la de Eraserhead. Sus mechones negros yacían esparcidos sobre su rostro como una maleza salvaje, el sudor le pegaba un poco a la frente. Sus gafas estaban apagadas y sus ojos habían dejado de brillar. Trata de no quedarte dormido, ¿eh? Así es como las conmociones cerebrales pueden matar. Lo admito, me golpeaste bien. Puede que hayas perdido, pero tienes potencial, chico. No lo olvides, y ven a verme en el próximo semestre. Te estaré esperando. Sin embargo, a Izuku no le importaba y pronto se encontró cayendo en la inconsciencia sin hacer caso del consejo del hombre. Izuku. Setsuna gritó, ya medio destrozada mientras volaba al costado de Izuku.
El anuncio de Present Mic fue como algodón en sus oídos. El fracaso de Izuku resonó en todo el coliseo, pero ni una sola vez envenenó su mente. No se permitió un momento de conmoción o pena. En cambio, enfocó el peso de su intensidad en el cuerpo de su amigo. Cuando llegó a él ya se había ido. Le dedicó a Present Mic una sola mirada, uno que él le devolvió con un silencioso asentimiento, y ella supo qué hacer. Cogiéndolo en sus brazos, se separó por la cintura para volarlo a través de la salida del profesor. A toda velocidad, pudo no haber rozado el sucio hombro de Eraserhead, empujándolo lo suficiente como para que pareciera un accidente. La sala del hospital fue fácil de encontrar. El pasillo oscuro se dividió en dos al final, y la clínica estaba bien iluminada y era obvia de un vistazo. Cuando llegó a la oficina, no se molestó en llamar. Con el hombro revisando la puerta, irrumpió en la habitación esterilizada, mirando de un lado a otro para encontrar una enfermera. Al no ver nada, sus ojos se clavaron en la cabeza de cabello navideño que era Shoto. ¿Dónde hay un médico? Justo aquí, querida. Mira hacia abajo, por favor. Ella graznó, casi perdiendo el control de Izuku mientras retrocedía. Una mujer microscópica estaba justo debajo de ella, y podría haber estado 1 o 2 pulgadas por encima de las rótulas si las hubiera estado usando. Se quedó boquiabierta cuando registró a quien estaba mirando. ¿Qué estás esperando, niña? Deja a nuestro chico en el suelo, dijo Recovery Girl, caminando hacia la única cama desocupada. Setsuna se apresuró a actuar, no queriendo molestar al legendario doctor. Lo colocó de cabeza sobre la almohada, moviendo la cabecera para darle el ángulo más cómodo para acostarse. Por supuesto, estaba dormido, pero no podía doler. Sus ojos se movieron entre los moretones de Izuku y Recovery Girl mientras acercaba un taburete de pie al borde de la cama de Izuku. Había una clara falta de tiritas o cremas, y por la forma en que el ojo de Izuku se veía como un oleaje púrpura, se sintió mal. ¿No vas a envolverlo? ¿Conseguirle hielo?, preguntó, mirando por encima del hombro de la mujer mientras sus delgados dedos se arrastraban sobre el brazo que le quedaba. Sus dedos se detuvieron en su cintura, pellizcando el dobladillo de su camisa. Una dura mirada sobre su hombro hizo que Setsuna flotara hacia atrás, con las mejillas sonrojadas. Si me dejas hacer mi trabajo, tal vez lo haga. Ahora deja de hablar. Déjame inspeccionar al paciente. La mujer se volvió hacia Izuku entonces, quitándose la camisa de su cuerpo en el mismo momento. Un calor tiñó sus mejillas mientras se giraba hacia Shoto, silenciosamente deseando que sus piernas se apresuraran. Shoto miró entre su mitad superior y el cuerpo de Izuku, la pregunta era obvia en sus ojos. Por un momento, consideró exagerar, inflar su pecho e inventar una historia de éxito y grandes intentos, pero no lo tenía en ella. Él perdió. Ella murmuró, mirando más allá de su oreja. Sus ojos se lanzaron hacia abajo y hacia un lado, su mejilla pellizcándose mientras la mordía. Ya me lo imaginaba. Sí, respondió Setsuna, dibujando la palabra. Ese manecón de hombre, Eraserhead, puede apagar las peculiaridades de las personas. Él no, ni siquiera le dio una oportunidad a Izuku. Él, si vas a levantar la voz, voy a tener que pedirte que te vayas. Esto es un hospital, dijo Recovery Girl, sin volverse a mirarla. Sus mandíbulas se cerraron con fuerza mientras sus hombros se encorvaban. El piso estaba impecable, sin siquiera una pizca de polvo. Se pasó la lengua por el labio inferior, saboreando su brillo de labios. Era dulce, pero había un extraño toque de amargura. El bajo zumbido de la electricidad llenó el silencio mientras reconsideraba sus palabras. No le dio una oportunidad a Izuku, no como Vladkin. No como 13. Simplemente borró su peculiaridad y comenzó a intimidarlo. Pero, comenzó Shoto, antes de detenerse. Al menos consiguió un buen golpe. Setsuna resopló. Por supuesto, eso es todo lo que tenía que preguntar. Él, en realidad, sería una pena llamarlo de otra manera que no sea genial, dijo una voz, partiendo el proceso de pensamiento de Setsuna en dos. Se dio la vuelta rápidamente hacia la fuente de la voz, esperando a un hombre, pero en su lugar encontró una pequeña ardilla, perro, rata. Era ambiguamente un mamífero, pero aparte de eso, no podía comenzar a adivinar su genoma.
Todo lo que podía decir con certeza era que tenía pelaje blanco, un traje a la medida y una cicatriz devastadora que le pellizcaba la piel sobre un ojo. Habiendo dicho eso, su comportamiento era brillante, mucho más brillante que el de cualquier otra persona en la habitación, y se sintió avergonzada de su exuberancia. En verdad, fue un final fenomenal. Y quiero decir, claro, Aizawa nunca perdería, pero me tenía preocupado por un segundo. ¿Cómo está el pequeño, de todos modos? Chilló. Tiene varias contusiones, un esternón roto, un nudillo desarticulado y un ojo morado, pero se levantará a tiempo. Dijo Recovery Girl, sin pestañear ante el mamífero trajeado. La confusión de Setsuna solo aumentó cuando la mujer se acercó a la cara de Izuku y plantó sus labios en su frente, dándole un ligero beso. Hubo un pequeño resplandor, uno enfocado en su esternón, y luego desapareció. Me gustaría curarlo más, continuó, pero no creo que tenga la energía para eso. Le daré a Aizawa una parte de mi mente. Ah, pero no puedo olvidarme de ti. ¿Puedo? Este pequeño torneo tuyo fue simplemente el peor. Siempre he sabido que eres arrogante, Nezu, pero no imprudente. Somos muy afortunados, el joven Midoriya aquí se llevó la peor parte. Setsuna de repente se sintió muy fuera de lugar, en esta habitación. Como si no estuviera destinada a ver algo. Una mirada a Shoto le contó la misma historia. Nezu, ¿era este mamífero el principal? Había oído su nombre 1.000.000 de veces, pero ahora se dio cuenta de que en realidad nunca lo había visto, tacha eso. Ella lo tenía. Simplemente no lo había reconocido como el director, en las raras fotos públicas de él. El brillo del mamífero pareció atenuarse un poco ante el comentario de Recovery Girl, pero no se fue. En cambio, se acercó a la cama de Izuku, colocó una pata sobre él y le dio una palmadita. Susurró algo, pero ni Setsuna ni nadie más pudo oírlo. Tal vez soy un poco orgulloso, chilló, pero imprudente. Difícilmente. Míralo. Vivo. Y seguirá así por sus problemas. Es lo que hubiera querido decir. Todo lo que hizo Recovery Girl fue sacudir la cabeza mientras bajaba de su taburete. No deberías haber elegido por él. Es injusto. Al contrario, respondió, abandonando su lugar junto a la cama de Izuku. ¿Quién mejor para responder que el que pregunta? Cree uno, Z por una razón, ya sabes. Encontrará su lugar una vez que esté listo. Siempre se trata de ti, ¿no es así? Preguntó, murmurando por lo bajo. La habilidad de Setsuna para tragar aire había desaparecido hace años. La escuela es un reflejo de mí misma, querida. Y descubrí que me gustaría que uno de mis bíceps estuviera un poco más hinchado antes de meterme debajo del banco. Señora Tokage. Sí. Ella chilló, la última onza de aire exprimida fuera de ella. El hombre perro rata le dirigió una sonrisa de negocios, todo dientes, y sacó 3 sobres de su bolsillo. 2 eran azules, 1 era morado. Felicitaciones. Espero que disfrute de su estadía en mi escuela, para usted también, señor Todoroki. Por favor, llévese esos azules a casa. Pídales a sus padres que lean los detalles legales, pero eche un vistazo al plan de estudios usted mismo. Explicará en detalle las expectativas de la clase, los objetivos, etc. Migiteye. Chao. Mientras Setsuna buscaba a tientas con los sobres gruesos, Nezu se deslizó y entró en una puerta al azar. El armario. Todo lo que pudo hacer fue parpadear cuando la puerta se cerró detrás de él. Un pequeño sonido metálico sonó desde adentro, pero después de eso, el ruido cesó. No te preocupes por eso. Solo uno de sus túneles. Dijo Recovery Girl, señalando en dirección al armario. Hay uno en cada habitación del campus, excepto en los baños de chicas. Oh. Dijo Setsuna, y no podía decir si eso era reconfortante o no. Bajó la mirada a su sobre azul, frotando su pulgar sobre su nombre dorado. Setsuna Tokage. 1Z. Era grueso con papel, por lo menos 1 centímetro. Tenía un peso apropiado, que recordaba el logro que representaba. Pesaba más en sus manos que si hubiera tenido 2. Se mordió el labio, de nuevo saboreando su brillo labial. Pero ahora una amargura abrumadora ahogó la pequeña dulzura de antes.
Shoto, el bastardo estoico que era, no estaba afligido por las lágrimas, pero había un estado de ánimo en su aura que irradiaba decepción. No fue justo. Un golpe en la puerta de la clínica trajo su atención, la alta figura de Nighteye asomándose. Al verlo, con los ojos secos y frío como una piedra, no pudo evitarlo. Ella irrumpió hacia él, sus piernas inexistentes sacudiendo las baldosas bajo su marcha inexistente, y empujó el sobre púrpura en su pecho. Dentro de sus ojos había una pequeña sorpresa, pero no una confusión. Él entendió. Lo sabías. Lo sabías y no le dijiste, y él perdió por eso. Incluso mientras lo decía, las palabras dolieron, pero eran libres y no podía retractarse. Él le devolvió la mirada, a la altura de los ojos, con ella flotando, y asintió. Fue el destino. Nada de lo que pude haber hecho habría cambiado su destino. La respuesta se sintió como poner su mano desnuda en un cable vivo. Pudo haberlo hecho. Si alguien hubiera podido, habría sido él. ¡Ey! La interrumpió Recovery Girl, haciéndola callar incluso cuando el gemido bajo de Izuku rechinaba contra sus oídos. Desocupar. Lleva tu argumento a cualquier parte menos aquí. Por un segundo, quiso arrojarse sobre el cuerpo de Izuku y abrazarlo. La necesidad de llenarlo de amor, apoyo y abrazos era inmensa. Pero más que eso, en este momento, ella quería salir. Empujando a Nighteye, se reunió con sus piernas y tocó el suelo por primera vez desde que trajo a Izuku aquí hace 10 minutos. Bien. Estaba saliendo de todos modos. Ella dijo, antes de derribar el pasillo. Sin embargo, antes de que pudiera escapar de la sala del hospital, la voz de Nighteye la golpeó por detrás. Él lo hizo. Dijo, perforando un agujero a través de sus omóplatos y en su corazón. Más de lo que sabes, lo hizo. Cuando dobló la esquina, sus ojos estaban húmedos.